Bendiciones, mis amados, les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad quiero compartir una enseñanza sobre si sabéis quién es Jesús el Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3 y el versículo 14 nos dice, en el principio de la creación, porque Dios es eterno, en el principio de la creación dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 nos dice, y aquel verbo, el verbo que estaba con Dios, con el Padre, dice, es aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios está conformado por Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Padre es el Espíritu Santo. Son personas individuales, pero un solo Dios grandioso. Y el que se manifestó fue el Hijo, no el Padre. En Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 en adelante, nos dice, Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito. La palabra primogénito tiene dos connotaciones, principal, el que está más arriba, o el primero, en este caso es el principal, el sumo, lo más alto, lo más elevado. Dice, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de ella, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y todas las cosas en Él subsisten. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual al Padre, el ser igual a Dios en esencia, en sustancia, en carácter. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Jesús, el Señor, de quien yo te hablo. No te hablo de una religión, no te hablo de una secta, te hablo del mensaje que vino a traer Jesús sobre quién era Él, quién era Dios, porque Él dice, yo y mi Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el carácter, su conducta, su misericordia, su paciencia, su paz. Él mostró la esencia de Dios, el carácter de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Él se despojó, Jesucristo estaba con el Padre y se quitó toda su gloria, todo su poder, todo, y se humilló, haciéndose igual a vos y a mí, en la misma condición limitada. Él mismo dice, nada puedo hacer por mí mismo. ¿Por qué? Porque Él se había limitado, todas las cosas las hacía el Espíritu Santo, los milagros, los prodigios, echar fuera demonios, los hacía el Espíritu Santo por medio de Jesucristo, porque Él estaba limitado a una condición humana y no podía hacer nada, porque Él mismo se autolimitó. Y es Él el quien te dice que si no aborrecéis el sistema del mundo, si no aborrecéis esta vida, no aborrecéis las cosas que el mundo ofrece, no podéis ser su discípulo. Él se despojó de lo bueno, de lo más grandioso, de lo más poderoso, y te pide a vos que te despojéis, que rechacéis todo lo que no le agrada a Dios para poder ser hijo de Dios.